Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué bendición podernos una vez más poder conectar por este maravilloso medio, por las redes sociales. Hay que aprovechar estos tiempos, ¿verdad? Para poder predicar la palabra, exponerla. Algunos amigos ya nos conocen por el canal del Face, nos conocen por el canal de YouTube, por Instagram, por Twitter. Qué bendición, y por el canal de WhatsApp. Y hoy amigos, la misión es poder ser ese gran transmisor de la palabra de Dios. Quiero dar una introducción sobre teología sistematizada. No soy teólogo, mis amados hermanos, no soy doctor en teología. Pues la palabra me enseña a mí que el único teólogo, el único personaje que nos da ese don maravilloso es Jesús de Nazaret. Somos mensajeros de la palabra de Dios, ese transmisor que quiere llevar una palabra de bendición a mucha gente. ¿Por qué? Porque yo les he venido diciendo, mis amados hermanos, que más del 80% de la iglesia cristiana está en ceguera espiritual. Se ha perdido la ética, el valor cristiano. Debido a eso, me lleva a comentarles a todos mis amados hermanos de las redes sociales, aquellos hermanos que están apoyando en este ministerio evangelístico Remanente Fiel, por el canal de WhatsApp, por el canal de Twitter, por Instagram, por YouTube y por el Face. Es una gran bendición ver a través del canal del Face que más de 700 personas están apoyando este ministerio, y qué bendición. Y que también hoy vamos a dar una pequeña introducción para advertir al pueblo qué está pasando en las redes sociales y por qué tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Venimos dando unos talleres de escatología, unos talleres más especialmente talleres de demonología, el estudio de los malos espíritus. Y hoy vamos a dar una introducción para poder entrar en el tema, y les comentaré, mis amados hermanos, cómo es el taller que hemos venido dando y el por qué siento en mi corazón darlo, que quede grabado por el canal de YouTube, que queden estas grabaciones en audio, video, audio, para que entendamos y me conozcan este humilde servidor, que cada día ese anhelo por predicar, advertirle a un pueblo verdaderamente cómo es que nosotros debemos caminar con el Señor. ¿Sí? Entonces, bienvenidos mis amados hermanos, y espero que sea del agrado de todos. En este momento, cuando son aquí en hora Bogotá, Colombia, las 3 de la tarde, en otros países pues está adelantado 2 horas, 4 horas, 16 horas en otros países. En fin, nos ven a nivel mundial, qué bendición. Saludamos a los hermanos de Argentina, saludamos a todos los hermanos de Texas, México, de México, Estados Unidos, España, Brasil, Perú, Ecuador, a todos los amigos de Santiago de Chile, a Topagaita, Chile, todos los hermanos que nos ven por las redes sociales. De antemano quiero darles las gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos, por apoyar este ministerio. Sí, este ministerio Remanente Fiel. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, mis amados hermanos, amados pastores que están apoyando este ministerio evangelístico, qué bendición que podamos seguir adelante extendiendo el reino de Dios, y próximamente, si el Señor nos da el privilegio,
estaremos predicando otra vez por las calles de Bogotá. Invito a ver quién puede apoyar este ministerio en las calles. Estaremos otra vez con toda para seguir predicando una palabra rema, para que nuestros corazones cada día sean transformados, sean renovados. Amén. Quien les habla es este humilde servidor José Maecha, que durante mucho tiempo está predicando la palabra por las redes sociales. Han habido tropiezos, pero ahí vamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, mis amados hermanos, gracias por su apoyo, por apoyar este ministerio evangelístico Remanente Fiel. Dios les bendiga y hoy el Señor va a hablar. Vamos a orar. ¿A cuánto les gusta orar? ¿A cuánto les gusta que se abran las puertas de los cielos para que llegue ese sentir, esa riqueza espiritual, que es la que necesitamos? ¿Sí? Amén. ¿Por qué? Porque dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Gloria al Señor. Y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces, qué lindo que busquemos hoy, amigo, amiga que me escucha por este canal, que busquemos verdaderamente la presencia de Dios, que oremos, que nos congreguemos, que busquemos del Señor cada día. Amén. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Dice la palabra en Juan 10:10, el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. ¿Qué quiere matar hoy? Los proyectos que tenemos en el ministerio. ¿Qué quiere robar? Quiere robarnos la paz que Cristo nos da. Dice que viene a matar, a robar y a destruir. ¿Qué quiere destruir? Quiere destruir el hogar. Quiere destruir los proyectos que tú tienes en la empresa. Quiere destruir los proyectos, el ministerio que hay en la iglesia. Así que, amigo, hay que orar. Hay que entregarle el día al Señor. Hay que hacer un devocional privado con propósito. Amén. Y qué lindo cuando nosotros, amigo, amiga que me escucha, vemos que hay una palabra muy tremenda que el Señor nos lleva a reflexionar, y está en el libro de Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, es una palabra cortica, pero sustanciosa, mi querido amigo. Y qué lindo que tú y yo aprendamos a qué, a orar, a entregarle el día al Señor, a interceder por la familia, por la esposa, por los hijos, porque ese es el llamado de nosotros los sacerdotes de hogar. Amén. Y qué bendición que hoy, amigo, amiga que me está escuchando por las redes sociales, que me está escuchando por este canal, entendamos el propósito de Dios en nosotros aquí en la tierra. Amén. Dice, ora sin cesar. Dios quiere que nosotros seamos ese canal importante en la oración para que sea escuchado en la corte celestial. Amén. Es que lindo que hoy oremos. ¿Por qué vamos a orar? Vamos a orar por la familia, vamos a orar por este ministerio, por el ministerio de los mensajeros de la palabra de Dios. Amén. Como ministros del Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Amadísimo Padre Celestial, colocamos este momento en tus manos. Coloco, Señor, a todos los integrantes de las redes sociales, aquellos hermanos que están apoyando el canal del Face, aquellos hermanos que están apoyando por el canal de WhatsApp, aquellos hermanos que están apoyando por el canal de YouTube, aquellos hermanos que están apoyando por el canal de Instagram, aquellos hermanos que están apoyando por el canal de Twitter. Señor, por todas las redes sociales. Señor, aprovechamos este momento, este tiempo. Señor, te pedimos permiso, Padre amado, para que tú, Señor, nos guíes. Sea ese eje principal. Señor, solos no podemos. Necesitamos de ti, Señor. Por eso yo quiero colocar este momento en tus manos. Quiero, Señor, colocar mi familia, Señor. Quiero colocar, Padre amado, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi nieta, Señor, en tus manos, Padre amado.
Padre, coloco la familia de todos los pastores que por los canales de las redes sociales están apoyando este ministerio. Padre, guárdale sus esposas, sus hijos. Señor, bendícelos, Padre. Permite que puedan tener un encuentro verdadero contigo, mi Rey. Padre, coloco este tiempo en tu presencia. Te pido permiso, Padre amado, para poder exponer tu palabra, para poderla predicar. Señor, llévame a entender la interpretación de la hermenéutica en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, para poderla exponer mejor. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Señor, envía tu Espíritu Santo a mi vida, a mi corazón, para que sea un hombre transformado, un hombre verdaderamente conforme a tu palabra, como lo dice las Sagradas Escrituras, el manual de instrucciones. Señor, ayúdanos a ser personas que verdaderamente estemos en ese sentir espiritual para exponer tu palabra, Señor. Padre, que muera yo para que tú crezcas. Gracias, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué bendición, gloria al Señor, porque Dios es grande. Amén. Qué bendición que podamos en este momento conectarnos, poder ir a la palabra. Antes de comenzar a hablar, de exponer hoy esta palabra que tenemos y explicarles a todos mis amados hermanos qué estamos haciendo por el canal de WhatsApp y que quiero que ustedes se enteren. Hay hermanos de diferentes denominaciones cristianas que están apoyando este ministerio evangelístico Remanente Fiel. Qué bendición, porque la palabra inquieta, la palabra nos ha inquietado, ha recluido nuestro corazón, y la misión es poder nosotros impartirla, poder ser esos transmisores para que entendamos todos el por qué hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Amén. Y tenemos que advertir al pueblo, porque hay espíritus malignos que están atacando la iglesia, y que el proyecto del diablo, de Satanás, es acabar con ministerios. Entonces, hoy usted y yo, amigo, vamos a entender muchas cosas, el por qué verdaderamente tenemos que estar verdaderamente metidos en la oración, porque el enemigo está atacando. Mire, con una puertica pequeña que nosotros le abramos al enemigo, el enemigo va a entrar y va a matar, va a robar y va a destruir. Juan 10:10 lo dice. Es muy claro, Juan 10:10. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Hoy, mis amados hermanos, quiero una pequeña introducción en lo que es teología. ¿Qué es teología sistematizada? Son las ramas de la teología. Y dentro de esas ramas de la teología, quiero ser muy corto con esta pequeña introducción. Encontramos diferentes materias, ¿sí? Encontramos cristología, encontramos escatología, encontramos angeología, encontramos demonología, encontramos el exégesis de la palabra, encontramos lo que es el análisis del canon de la palabra de Dios. Es otra materia que es muy importante, que en un futuro, si el Señor nos da la oportunidad, estaremos hablando, dando una introducción sobre el canon de la palabra de Dios, que es muy importante, y estaremos exponiendo. ¿Amén? ¿Qué más? Encontramos diferentes materias en las cuales nosotros, si miramos, encontramos hermenéutica, encontramos homilética, encontramos angeología, encontramos el estudio correcto del exégesis de la palabra de Dios. Hay tantas materias en las ramas de la teología que si yo me pongo a hablarles ahorita aquí se nos iría mucho tiempo. Eso es una pequeña introducción para entrar en el tema que ha venido inquietando a los hermanos del canal de WhatsApp. Hay una hermana muy interesada en el tema, y qué bendición que hoy podamos seguir
extendiendo el reino de Dios. Amén. Así de que, amigos, si alguno puede conectarse hasta ahora, conéctate, pero no te conectes con este viejo canoso. Conéctate con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, qué bendición. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde podemos ver realmente, pues, qué bendición. Podemos ver cómo es de grande el Señor y cómo el Señor nos da ese hermoso privilegio, nos regala este tiempo maravilloso para poder seguir impartiendo palabra, ser esos transmisores de la palabra de Dios. Amén. Entonces, qué bendición. En el día de hoy, mis amados hermanos, quiero darles una pequeña introducción sobre una materia que está dentro de la teología sistematizada, que es la demonología. ¿Sí? Cada materia tiene, si nosotros nos metemos analizando un poquito el exégesis de la palabra de Dios, si nosotros nos metemos en lo profundo de esa palabra, es impresionante ver que esta materia de la demonología es el estudio de los malos, de los demonios, de los malos espíritus. ¿Sí? Y hay muchas personas, año 2023, hay mucha ceguera espiritual en la iglesia cristiana. Y que el enemigo quiere venir a formar estupor en la iglesia cristiana. Hay pereza espiritual, hay pereza por estudiar, hay pereza por escudriñar, ¿sí? Y que aún he venido diciendo por las redes sociales que hay pastores que no les conviene que la oveja aprenda, que la oveja se forme, ¿sí? Y hoy, amigo, esto es una advertencia para el pueblo cristiano, ¿sí? Y nos lleva una palabrita para reflexionar. Vamos al libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Y por qué quiero comenzar por ahí? Porque el Señor aquí en esta palabra, año 2023, yo les he venido diciendo, mis amados hermanos, que estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Estamos ya, Mateo 24, es una palabra, la señal del fin del mundo, de señales, las señales del fin del mundo. Amén. Y Mateo 24 es un área que se ve mucho escatología. ¿Qué es escatología? Quiero improvisar un momentico en demonología. Quiero que entiendas por qué está de la mano escatología con demonología, ¿sí? Para algunos, el estudio de los últimos tiempos, o sea, se van siempre al Apocalipsis. Pero cuando yo empiezo a mirar el canon de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando yo hablo de canon, estoy hablando de los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Son 66 libros. ¿Amén? Reina Valera 1960. Una excelente Biblia para estudiar, analizar lo que es el canon de la palabra de Dios. Para algunos amigos, con el respeto, cosa que no estamos de acuerdo, cuando empezamos a estudiar nosotros lo que es el llamado teología sistematizada, encontramos que hay un solo canon, pero hay unos amigos que dicen que no, que hay 66 canon. Otros dicen que hay 3 canon, que los libros pentateucos es un canon, que los libros históricos es otro canon, y que los libros que hay en el Nuevo, o sea, las epístolas en el Nuevo Testamento es otro canon. Pero cuando yo voy al contexto de la palabra, cuando me meto más como lo que hablamos ahorita en el exégesis de la palabra, me muestra que hay un estudio extenso y hay que saber hacer una pequeña, o sea, una interpretación de la palabra de Dios, porque la hermenéutica me lleva a saber analizar e interpretar el texto y el contexto de la palabra de Dios.
¿Amén? Entonces me lleva a entender que hay un solo canon. Y ese solo canon se define entre 66 libros, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces, cuando hablamos de la creación en Génesis, encontramos partes escatológicas. Amén. Entonces, si nosotros vemos, mi amado hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de escatología. Es cuando uno se mete a lo profundo de la palabra de Dios y empieza a investigar, se encuentra con unas cosas impresionantes. Porque la palabra, cuando analizamos lo profundo del contexto, el texto de la palabra de Dios, lo profundo del exégesis de la palabra, empieza a hablarnos de una manera impresionante, mis amados hermanos. Y qué lindo que tú y yo entendamos hoy eso. Amén. Qué bendición. Entonces, volviendo ya, entonces, ¿escatología qué es? Es, número uno, el estudio habla de la creación. Número dos, habla de la formación del hombre. Eso es escatología. De la biografía, la formación, cómo fue creado el hombre, cómo fue formado. Eso es escatología. Porque está hablando de la biografía del hombre, cómo fue formado en su anatomía, en su forma, en todo. Dios es un hombre que perfecto. Dios un ser supremo, perfecto para hacer las cosas. Amén. Escatología también es que la advertencia a los últimos tiempos. Y Mateo 24 es muy claro en eso. Amén. Entonces, creo que hasta ahí estamos entendiendo, mis amados hermanos. Qué bendición. Entonces, a raíz de que viene la advertencia al pueblo cristiano, cuando vamos a empezar a analizar la materia de demonología. Demonología nos habla del estudio de los demonios. Es un estudio muy profundo y no cualquiera se puede meter en esa área, en esa materia. Es una materia muy delicada, muy importante, que tenemos que estar muy metidos con el Señor para nosotros poder meternos en esa área de la demonología, el estudio de los malos espíritus. Amén. Entonces es muy importante, por eso, amigo, amiga, cuando comencé primero a hablarles, ¿por qué nosotros tenemos que ser personas orantes? ¿Para qué? Cuando yo soy un hombre guerrero espiritual, orante, el enemigo no entra, no puede entrar, ni usurpar, ni dañar el ministerio, ni en el hogar, ni en la iglesia. Amén. Ni en el trabajo. Pero para eso, para estar en ese nivel, mi querido amigo, amiga que me escucha, tenemos que aplicar Primera de Tesalonicenses 5:17. Ora sin cesar, o sea que siempre. Amén. ¿Por qué el cristiano debe orar siempre? Porque un cristiano que está metido con Dios, que está orando, que está haciendo su devocional privado con propósito, el enemigo no puede entrar. No puede entrar ni a robar, ni a matar, ni a destruir. ¿Por qué? Porque esa persona está orando, está metida con Dios, y el enemigo no puede entrar a hacer daño. Amén. Entonces, ¿a qué voy yo, mis amados hermanos? A que vamos a analizar bien, y quiero contarles hoy, porque ya a través del canal del canal de WhatsApp, en el grupo que tenemos ahí, que ha sido de gran bendición, Iglesia Virtual Remanente Fiel, es un grupo de gran bendición, donde hay varias personas que están apoyando este ministerio, y qué bendición. Qué lindo que podamos tú y yo entender y advertirle a un pueblo el por qué tenemos que volvernos orantes. Y hoy voy a dar una característica de cada espíritu maligno para que usted entienda por qué es importante este taller y advertirle al pueblo cristiano en el error que está. Amén. Entonces es muy importante eso. Quiero que entendamos eso, quiero que comprendamos. Esto es una pequeña introducción al tema que venimos dando. Por el canal de WhatsApp vamos en un taller que se llama el taller de demonología, el estudio de los malos espíritus.
Porque yo le preguntaba a mis amados hermanos la vez pasada, ¿por qué un cristiano debe estudiar demonología? Es importante estudiarla, es importante analizar, y la Biblia es muy clara. Él nos advierte, el mal más de instrucciones. ¿Y qué día hacíamos una exposición sobre 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17? Amén. Entonces qué lindo que entendamos eso. Hoy la vamos a volver a recordar, porque sé que hay muchos hermanos que por el canal del Face, por el canal de YouTube, de pronto no habían escuchado esta parte, y es importante recordarla para tenerla clara. El por qué nosotros tenemos que prepararnos. ¿Es importante la guerra espiritual? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es muy importante hacerla en la iglesia, en la casa y en el trabajo. Porque ahí es donde el enemigo está atacando. Al enemigo no, o sea, el enemigo, miren, el enemigo es experto en marketing. Con eso le digo todo. Él anda como león rugiente mirando a ver quién le abre una puertica para entrar y hacer estragos y devorar. Por eso, amigo que me está escuchando, amiga, hoy y aquí en adelante los hermanos que han venido escuchando han entendido por qué es importante meternos más profundo en oración. Amén. Gloria al Señor. Qué bendición que podamos seguir adelante, apoyar este ministerio y entender muchas cosas. Todas no las sabemos, ¿sí? Por eso le digo, quiero ser un pequeño mensajero, transmisor de la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que miremos, mi amado hermano, hermana que me está escuchando, que me está copiando por este canal, el por qué nosotros tenemos que verdaderamente volvernos verdaderos guerreros espirituales. Amén. Tenemos que volvernos como ese ejemplo maravilloso que nos coloca en 1 Samuel capítulo 1. Ana, ¿por qué dicen que Ana, una mujer ejemplar? Porque era una mujer que le gustaba ¿qué? Orar. Nos colocan como un hombre ejemplar a Daniel, un gran guerrero. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre orante, un hombre que hacía su devocional privado con propósito. Otro personaje que nos coloca, que nos muestra la Biblia es Esther. Esther convocó a un ayuno de 3 días. Se metieron en oración, en guerra espiritual. Entonces yo digo, mi amado hermano, hermana que me escucha, que me está copiando por el canal, si ellos lo pudieron hacer, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros? En este tiempo, año 2023, donde hay una advertencia, la venida de Cristo está cerca. Estamos cerca, mi querido amigo, amiga, al rapto de la iglesia. Y hoy el Señor me lleva a advertirle a un pueblo, a que un pueblo se prepare, porque el Señor quiere venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia perfecta, un remanente fiel. Jeremías 23:3 es muy claro. El Señor va a recoger esas hojas que han sido maltratadas, que han sido vituperadas, porque Él quiere preparar un remanente fiel. Y qué lindo que tú y yo, amigo, podamos entender eso. Amén. Por eso hoy, amigo, amiga, esta advertencia es muy importante. ¿Por qué? Porque hay espíritus malignos que están atacando el hogar, están atacando la iglesia, están atacando en el trabajo. Amén. Y hoy vamos a hablar de estupor. Voy a dar una característica de cada uno de estos espíritus malignos. Vamos a hablar de Leviatán. Vamos a hablar
de Caín, de Amalek, Absalón, Jezabel, Pitón. Voy a dar solo una característica. ¿Por qué? Porque si yo me pongo, mi amado hermano, a predicar de cada tema de estos, hermano, aquí nos van a dar las 12 de la noche. Y tenemos que ser educados con el tiempo que nos permiten. Amén. Estoy en mi hogar y en mi hogar hay unas normas. En mi hogar hay que respetar. Hay un tiempo y debemos respetar ese tiempo que nos dan. En la iglesia, cuando estamos predicando en la iglesia hay un tiempo. Amén. Entonces debemos que Eclesiastés, el libro de Eclesiastés es muy importante porque dice que hay un tiempo para amar, un tiempo para reír, un tiempo para comer, un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Entonces hay unos tiempos y hay que respetar esos tiempos. Amén, mi amado hermano. Amén. Entonces, mi amado hermano, hoy vamos a hablar de una característica del espíritu de estupor. Y por qué es importante que la iglesia del año 2023 se despierte. Amén. La iglesia del año 2023, o sea, la iglesia local, para mí, amigo que me está escuchando, la iglesia local del año 2023 debe ser una iglesia que se prepare en ayuno y oración. ¿Por qué les voy a decir? Porque me lleva una palabra a reflexionar en Mateo 17:21 y nos dice lo siguiente: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús aquí estaba advirtiéndole a los discípulos cuando fueron a una misión, pero no pudieron sacarle un demonio a esa persona. Y entonces ahí fue cuando le dijo estas palabras. En Mateo 17:21 le dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Año 2023, amigo que me está escuchando. Año 2023. Año 2023 es cuando más tenemos que prepararnos mejor. ¿Por qué? Porque el Señor viene por una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga. Dios quiere en estos tiempos, mi amado hermano, amigo que me está copiando, Dios quiere preparar una verdadera iglesia. Mire, Jesús habla en la Biblia nos hablan de un remanente. Y Jesús viene por ovejas que verdaderamente estén en santidad. La palabra es muy clara: sin santidad nadie verá al Señor. Hay que buscar la santidad, hay que prepararnos porque viene Jesús y ese día va a ser un evento maravilloso. No sabemos cuándo, la palabra dice, no sabemos cuándo. Mateo 24 es muy claro. Ni la hora, ni aún los ángeles, dice. Ni aún los ángeles. Por eso tenemos que estar preparados. Amigo, hermano que me está escuchando. Hermano apartado que me está escuchando. Tenemos que verdaderamente buscar del Señor. Y nosotros, como mensajeros de la palabra de Dios, como laicos comprometidos, quiero decirle, mi amado hermano, no con una iglesia católica, no con una iglesia cristiana, sino con la obra de Dios. Tenemos que advertirle al pueblo. Tenemos que ser esos grandes servidores, esos grandes guerreros, para advertirle al pueblo cristiano lo que está pasando. ¿Por qué hay estupor en la iglesia cristiana? Vamos a ver hoy. Estupor. Y vamos a la palabra. Libro de estupor. Dice Romanos capítulo 11 versículo 8.
Dice la palabra en Romanos. El libro de Romanos ahí, amigo, si está sintonizado con la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 8. Vamos a dar solo una característica hoy. Y nos dice aquí. Dice aquí el versículo 8. Quiero que anotes esta cita bíblica, mi amado hermano, que es muy importante. Dice, Romanos capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Pablo aquí en los Romanos hace una advertencia, porque era gente que no escuchaba, tenía pereza, adormecimiento espiritual, no quería meterse con Dios. Iban a la iglesia por figurar. ¿Qué está pasando hoy, año 2023, amigo, amiga que me está copiando, que me está escuchando por este maravilloso canal? Tenemos aquí en la tierra 15 minutos. Si usted los multiplica, es el tiempo de Dios. Aquí en la tierra tenemos un tiempo. Tenemos que aprovechar las redes sociales, pero no para buscar pornografía, no para buscar novelas, películas, cosas que verdaderamente no van con lo que el Señor quiere, sino para buscar verdaderamente enfocarnos en algo maravilloso que es el manual de instrucciones, la palabra de Dios. Amén. Entonces, hay un espíritu maligno que se llama estupor, que estupor quiere adormecer la iglesia. No le conviene que la oveja aprenda, que la oveja se forme. Y entonces quiere venir ¿a qué? Quiere venir a quitarle el tiempo en otras cosas. Por eso es que mucha gente anda muy metida ahorita en las redes sociales, pero buscando otras cosas que no debe buscar. ¿Sí? Por ahí escuché que día de un hermano que está advirtiendo al pueblo. El hermano él es de Chile, de Santiago de Chile, el pastor Hugo Albornoz. Y comenta él que las redes sociales están tan contaminadas que tenemos que tener mucho cuidado, porque hasta en el canal que tenemos nosotros llegan invitaciones, santo Dios, tremendo. Pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estupor se mete por ahí para entorpecer. Estupor es adormecimiento, entorpecer, volver la persona bruta, para que no estudie, escudriñe lo que Dios nos mandó. ¿Qué nos mandó el Señor? Un manual de instrucciones. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16-17 es muy claro. Que más tarde, si el Señor nos da el privilegio, si nos alcanza el tiempo, estaremos haciendo una corta exposición sobre esta cita bíblica. Pero ¿por qué quiero advertirles sobre estupor? Porque estupor el proyecto de estupor es adormecer la iglesia cristiana. Y más en este tiempo, año 2023. Quiero informarle algo, mi querido amigo. Se ha activado el nuevo orden mundial. Y a ellos no les conviene que tú aprendas demonología, que tú aprendas escatología. ¿Por qué? Porque cuando tú, amigo, tú y yo nos metemos a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, encontramos tantas cosas que nos advierte la palabra de Dios en escatología, en demonología. Y encontramos un espíritu también que se llama Jeroboam. Jeroboam fue un rey malo.
que estamos viendo hoy actualmente en varios países. ¿Por qué les digo que se ha activado el nuevo orden mundial? Porque ya están preparando en el nuevo orden mundial el llamado anticristo. Cuando hablamos de anticristo, es una persona anticristiana, una persona que tiene ese dominio, ese poder maligno para atacar al cristiano. Y les adelanto una perlita: iglesias pequeñas que verdaderamente están en el sentir espiritual, en metiéndose con Dios, orando, haciendo un devocional privado con propósito. Esas iglesias son las que van a empezar a atacar. Y ya hay iglesias en Brasil, hay iglesias en la India, donde no les prohibieron predicar la palabra. En Japón, las grandes iglesias, las mega iglesias, a mi querido amigo, amiga que me está escuchando por este canal, ¿sí? Son aquellos pastores, mis amados hermanos, que han estado en esas reuniones en Estados Unidos, donde les comento, donde hace esas reuniones grandes, donde está todo lo que tiene que ver con el Illuminati, con lo que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Iglesias que firmaron pactos satánicos y que tenemos que tener mucho cuidado, mi amigo, a dónde te congregas. Por respeto, no nombro esas iglesias, pero solo te digo que ya se activó. Y aquí voy a leer esa palabra, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, ¿qué nos dice? Libro Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: predicción de la apostasía. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Dice el versículo 2. Les recuerdo, mi amado hermano, que estamos en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Ahí para que vas anotando en tu agenda o buscando en el manual de instrucciones. Reina Valera 1960 nos da esta exposición, esta advertencia de la palabra de Dios. Cuando yo analizo, mi amado hermano, como le dije, cuando yo analizo el exégesis de la palabra, cuando yo voy a analizar lo que es la hermenéutica, en la interpretación de la palabra de Dios, me da aquí una advertencia. Amigo, amiga que me está escuchando, prepárate. Ten mucho cuidado a dónde te metes. Por ahí hay un hermano, un amigo, es un gran teólogo. Me le quito el sombrero, mi gran respeto. Un hombre de mucho que toca, un hombre que toca aprenderle mucho. El pastor, el hermano Juan Manuel Vaz. Él dice: si tú ves que en tu iglesia, con el respeto de mis hermanos, yo no soy nadie para juzgar, pero son las palabras textuales que he escuchado al hermano y tiene mucha razón. Que en tu iglesia hay pastores, hay apóstoles, hay profetas. Sal corriendo, dice ahí el hombre, sal corriendo de esa iglesia. Porque la palabra es muy clara. Y aquí me dice, mire, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué habla aquí? Porque han tolerado la maldad. Se han levantado falsos profetas. Se han levantado falsos ministros del Evangelio, falsos maestros de la palabra de Dios. Y por eso aquí esta palabra que, amigo, amiga, nos advierte.
La misión de estos personajes es adormecer la oveja, que la oveja no aprenda, que la oveja no se forme, que la oveja no se disipule. Amén. Y hoy, amigo, amiga que me está escuchando por este canal, yo vuelvo y le boto la perlita. Primera de Tesalonicenses 5:17. Pídale discernimiento al Señor. Y mire a ver si en la iglesia donde estás congregando es una iglesia verdaderamente de sana doctrina. Si tú ves que en tu iglesia donde te estás congregando no es una iglesia que se esté predicando verdaderamente sana doctrina, sal corriendo de ahí. Estás como da vivienda en el lugar equivocado. Amigo, amiga, mire, la palabra es muy clara y nos lleva al versículo 2 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice así: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, dice el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué nos quiere decir con esto? Hemos conocido la verdad, pero nos quieren sacar de la verdad. Hay algo que se llama anatema. Y año 2023, ese anatema quiere venir a entorpecer, a distraer la oveja. Y no deja que la oveja se disipule, no deja que la oveja se forme, se capacite. ¿Para qué? Para que sea un discípulo radical, un discípulo verdadero y un discípulo completo. O sea, en síntesis, mi querido amigo, amiga que me está escuchando por este hermoso medio, un soldado de Cristo, un guerrero espiritual. ¿Para qué? Para atacar contra estos malos espíritus que quieren venir a usurpar la iglesia de Cristo. La iglesia que el Señor está esperando. La iglesia que debe ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Dios quiere, amigo, amiga, que en estos tiempos nos preparemos. Amén. Gloria a Dios. Dios es muy grande. ¿Cuántos lo creen? Dios es muy grande. Dios quiere